Bien, vamos a hablar de vadeos. Lo que hay que hacer, lo que se debe hacer al entrar en el agua, antes de entrar en el agua, las precauciones que hay que tener, aclarar que siempre es mejor llevar snorkel. Si se puede evitar el vadeo, lo lógico y normal sería evitarlo si hay un puente, si hay algún lugar de paso cercano, pero la mayoría de las veces nos encontramos con pasos de agua, sean ríos o charcos, que tenemos que cruzar sí o sí, que no hay otra posibilidad. En ese caso tenemos que tener alguna precaución, y siempre digo que no estas animaladas que vemos aquí, esas animaladas las dejamos para, bueno, como diversión, a veces por exceso de confianza, otras veces por riesgo, por aventura, nos aventuramos a meternos en esos líos, pero no es lo lógico. Aparte que lo que se está viendo en estos casos es a veces negligencias y a veces auténticas locuras. Otras veces simplemente te lo encuentras y es lo que hay. Son 7 minutos de vídeos, muy brutos, muy salvajes, que quise poner para empezar, antes de empezar este vídeo. Después haremos unos vadeos con el Terrano, vino Payas conmigo, veremos durante el trayecto entre vadeo y vadeo, en este caso de ríos y algún charco, pues explicaremos un poco lo que hay que hacer, las precauciones a la hora de comprobar que el snorkel esté bien montado, muy importante. Lo que hay que hacer posteriormente al vadeo y a cualquier ruta, como siempre digo, lavar bien el coche, comprobar, pues bueno, holguras, si le blocks, niveles de aceite, si le entró agua a la caja transfer, a los grupos, a los diferenciales y al cambio, entre otras cosas. Y bueno, intentar tener los frenos, comprobar los frenos y otras muchas consejos, recomendaciones. No son dogmas de fe, siempre lo digo, pero bueno, sí es importante tener un poquito de prudencia y saber lo que hay que hacer antes, durante y después de cualquier vadeo, en este caso. Poco más ahora mismo que añadir, luego durante el vídeo iremos viendo, pues eso, algún consejo, algún truco, alguna recomendación, y volver a recalcar que a veces el vadeo, por eso es bueno llevar snorkel, no es por gusto, sino que nos lo encontramos en medio de un camino, hay un charco más profundo de lo que debería, de lo que suponemos, y el agua nos llega al parabrisas o por encima del capó. Por eso siempre es imprescindible, si haces mucho monte y vives en una zona húmeda, o del norte o de mucha agua, llevar snorkel por precaución, que en el 80%, 90% de las veces no te va a hacer falta, no, pero con que una sola vez en la vida te salve el motor, yo creo que está más que amortizado poner un snorkel o subir o elevar la toma de aire. Al final un snorkel es el nombre en inglés de toma de aire elevada. Por el escape nunca te va a entrar agua. Se te puede parar el coche por muchas razones, en otras circunstancias, sobre todo si son gasolina, pues por la electrónica, porque le entra agua en algún sitio, pero si no le entra agua al motor, no tienes mayor problema que sacar el coche de ese vadeo que se te quedó y nada, arrancarlo y nada más. O sea, comprobar la parte eléctrica y listo. El problema es si entra agua al motor, el agua no comprime, rompe un pistón, dobla una biela o parte, la avería es muy gorda, la avería es de más de 1.000 euros o más de 2.000 en muchos casos, dependiendo del motor. Si se te apaga por otra razón dentro del agua, no tienes ningún problema. Repito que por el escape no va a entrar agua nunca. Es muy improbable o casi imposible, diría yo. Que hay una vieja leyenda que se dice que por el escape puede entrar agua si se te apaga y no enciendes dentro. No, eso es prácticamente imposible o improbable, muy improbable. Y poco más, estáis viendo, repito, el vídeo, vaya animaladas, vaya salvajadas, en algún caso pues un coche anfibio, en otros casos auténticas salvajadas, negligencias, locuras. Se ve más últimamente cuando hay un paso de agua, un vado en alguna carretera por inundaciones, porque se anegó una zona de agua, porque el río se desbordó, los turismos no saben lo que hacen y entran, incluso entran más rápido de lo que deben en el agua. A los vadeos se debe entrar lo más despacio posible, aunque es muy espectacular y cuando ya conocemos el río o el charco, entrar muy rápido, porque es más bonito, pero no viene bien a las partes mecánicas, ni al radiador, ni a las aspas del ventilador, ni al envolvente, ni a nada. O sea, a ningún órgano del coche le viene bien que entremos a 70 por hora en un vadeo por poca agua que tenga ese vadeo o ese charco. Lo ideal es entrar en una marcha corta. Lo más lógico cuando lo conoces es entrar en cortas, muy despacio, y lo más normal y lo más de ser precavido y lo más lógico es entrar primero al río,
con el cuerpo, o sea, dejar el coche, comprobar el río, comprobar el fondo, si el fondo es fangoso, si es de rocas, siempre comprobarlo cuando no conozcamos, bajar a mirar del coche, eso lo debemos de hacer en todos los obstáculos, bajar a mirar, comprobarlo, sea un cortafuegos, sea un vadeo, sea una trialera, hay que bajarse a mirar, piloto y copiloto, eso es lo lógico cuando no conocemos. Cuando ya conocemos, pues nos da más confianza, ya sabemos si nos podemos quedar, si hay riesgo a quedarse, si lo normal es pasar, o sea que es distinto. Podemos arriesgar más, digamos, o jugar más con la situación, como se va a ver en los vadeos que hago con el Terrano en este vídeo posteriormente. Luego voy a mezclar algún vadeo que ya hicimos, alguna toma que tengo anterior, pues bueno, pues para darle más vivacidad a este vídeo y aclararlo un poquito mejor y poder explicar, hablando sobre la marcha, pues lo que se hace en cada situación. Vais a ver vadeos desde dentro, onboard, desde fuera, e incluso ahora con la toma de la defensa, la que tengo la defensa trasera, pues el surco que va dejando el coche apartando el agua, y la estela que va dejando como si fuera un barco, que yo nunca lo había visto, y en este caso en el Terrano metí la GoPro detrás, y en un vadeo la verdad es que llevaban poca agua, aunque está lloviendo fuerte estos días. Los ríos en Galicia, para que llenen, para que cojan caudal, necesitan muchos días de lluvia continuos y muy fuerte. Y no es el caso. Los vadeos los vadeos medios suelen tener sobre medio metro, poco más. El 90%, 95% diría yo de los vadeos. Pero hay algunas veces que nos equivocamos, hasta en un río que conocemos, nos equivocamos en la profundidad y nos pasa un metro, metro y pico. Ahí es cuando puede haber riesgo. Luego no es lo mismo cruzar agua estancada en un lago, un charco, que cruzar un vadeo con mucha corriente. Hay que tener mucho cuidado en los vadeos con corriente, y lo ideal es asegurar el coche y poner una eslinga y enganchar el winch del coche que inmediatamente nos sucede. El primero siempre es el que tiene más riesgo, pues es el que tiene que arriesgar a cruzar ese río. Cuando ya está del otro lado, se tiene una eslinga y se aseguran los coches. Ya nos tiene pasado en este mismo río, lo diré luego, que paso como nada, que llevaba poca agua, con el HDJ80 de Javi el venezolano, Javier Pascual Bautista. Suerte que enganchamos, es un coche que pesa 3.000 kilos en orden de marcha. Suerte que enganchamos una eslinga, porque según metió el coche, estaba aguantando Doldán. El coche empezó a flotar y se lo llevó el río. Doldán tiró para atrás con el coche de él y con el winch, y lo salvamos la situación. Si no hubiésemos enganchado una eslinga, si no hubiésemos asegurado ese día, y me va a dar pereza buscar el vídeo, porque tengo vídeo, el coche iría flotando como una hojita, como un barco a la deriva. La fuerza del agua, la fuerza de un río, cuando lleva corriente, es para tener en cuenta. Y no hay que infravalorarla ni meterse sin estar seguro de que vamos a pasar. Eso en casi todas las situaciones. Si no tenemos claro que vamos a pasar, es mejor no meterse. No os arriesguéis por ir de valientes o por ese miedo que te hace meterte porque están los demás delante. Nada, si no tenéis claro que vais a pasar, es mejor no meterse y dar la vuelta o buscar otro lugar, eso siempre. Incluso en una ruta normal, en salidas cerca de casa, y no os digo más en un viaje. En un viaje largo ya no arriesgar nada, o lo mínimo imprescindible o lo mínimo posible. A veces no te queda más cuando estás en el monte, cuando estás en las situaciones te llevan, pero hay que intentar razonar las cosas y siempre tener mucha calma, sea un vadeo, que al final me doy cuenta que hasta yo, un sitio que conozco, en una situación como un vadeo, siempre tienes un cierto nivel de estrés, pequeño en este caso, pero sí lo tienes, y en un lugar que no conoces, muchísimo más. Bueno, vamos con el vídeo a ver si os gusta. Venga. En Galicia, en nuestra zona, muchos ríos coinciden con los caminos en muchos tramos, en muchos metros, y otras veces los mismos ríos desbordan y anegan los caminos de agua y tienes que ir 100, 200, 300, hasta 800 metros por el cauce, que no es el cauce, sino el camino desbordado, aunque realmente es cauce de río. Lo que hay que intentar siempre es ir con prudencia, sobre todo si no conoces. Y esto, ahí tenéis un manómetro digital en este caso, para mirar las bajas presiones, y un quitaobuses. Lo que hago siempre antes de arrancar, como veis en este vídeo, es bajarle presión a los neumáticos. Ya digo que tengo un compresor, en este caso con calderín, pero llevo un compresor para restaurar las presiones si es necesario, si desllantas, si pasa cualquier cosa. Si no tenéis el compresor, no bajáis demasiado aire.
En este caso yo le dejé 0,6 delante y 0,5 detrás y lo voy comprobando con el manómetro. Otras veces de bajo ojo, pero esto era para que vierais. Bueno, 2 válvulas tienen en este caso mis llantas y voy quitando los obuses, el gusanillo y dejando que salga el aire y voy comprobando con el manómetro digital. Y cuando veo que tiene el aire suficiente o a mi gusto, en este caso, o necesario, pues pongo el obús otra vez y comienzo ruta. Esto es un ritual que repetimos todos siempre. Volviendo al tema de los vadeos, yo nunca vadearía en agua salada, a no ser que sea en una situación que no quede otro remedio. Yo no lo haría, aunque hay mucha gente que lo hace y hay países en los que es habitual. Aquí no es habitual, no es que no haya alguna zona que se pueda, pero yo no lo haría. Yo no soy partidario de vadear en agua salada, siempre en agua dulce. Eso es lo primero. Y a este ritmo, mi madriña. Al final empiezas a correr, sabes, se jodes co coche, a continuación a un stop, andas a tumbos, non se para o coche. Aquí vamos Payas y yo, dirección unos vadeos que tenemos más o menos cerca, relativamente cerca, y que están, bueno, ya veis, es un camino, una vía pública por la que discurre un río que la cruza, y evidentemente es un vado, un paso natural de agua, el cual vamos a pasar después de esta y otros 2, y los vais a ver con las 3 tomas. En este caso es un lugar conocido, por lo que no nos hace falta bajarnos a comprobar nada. Sabemos perfectamente cómo es el firme y cómo es el vadeo. Es entrar despacio, luego ya juntaré los vídeos. Pero en este caso digo que conozco el río. Paro. Lo de grabar pues da chollo, y como quiero que se vea, pues ya veis, aquí estoy bajándome y sacando la cámara de la defensa trasera, la GoPro, y poniéndola en el mataburros para ver cómo graban. De momento estoy haciendo pruebas, realmente la parte de atrás me gusta mucho cómo queda la grabación, y aquí delante no tanto, vibra algo la cámara, lo vais a ver ahora en estas tomas. Ventanillas cerradas y no puede entrar agua adentro. Estáis viendo el vadeo desde diferentes ángulos, diferentes tomas de GoPro. La que no me convence es esta, la del mataburros, porque oscila, vibra demasiado. Buscaremos una mejor ubicación, aunque sea un poquito más baja en la defensa. Pasar los tractores, cuidado que afochando. Pues espera, aquí siempre se mueven los crollos. Poco a poco vais a una tarde de baja. Aí vaya huevos, Vaya huevos. Se fan a plantación, diga meu. Digo, como é teu? O camiño tes que mantelo, machiño. Mira por aí. O cortafuegos. Había que intentar facer ese cortafuegos un día. Porque hai que cruzar o río, pero... Aquí foi onde intentou, te acordas? Que meter aquí unhas zanjas, es de Dios. Tirar merda, macho, biches. A punta pala, ademais. Aquí a veces te acordas de empanzar. Aquí é blando, Este non, con 40 non.
Pero, cuidado. Sí, por aí, non ten sentido. Non me jodas, non me poden levar. E sempre hai uns crollazos, hai que entrar con cuidado por culpa deso, O que mola cando está de auga está ali. Ya verás que tontería este vídeo, pero con auga, con charcos, los pongo los tres juntos, uno encima de otro. Sabes, si voy súper bien. Donde enrosca non vai enganchado, pero non vai pegado. Entonces pode caer, bueno, donde non hai auga. Non creo que caer aí no badeo. Pero lo que te importa, o sea, si non ten esto que sujete, pode salirse. Aquí non me mancho, aquí non me mancho. En estos tramos de pista entre badeo y badeo y las grabaciones voy a seguir hablando un poco, explicando que vamos en un Nissan Terrano 1 con ejes de GR, motor 1KZT, Toyota 3000 del año 98, era el 95 al que le quité el motor para montárselo al Terrano, para hacer un swap. Y que lleva grupos 462 de GRY60, me refiero, va largo de desarrollo, pero como el motor es un motor que tiene muy buen par, muy buenos bajos, responde bastante bien, es voluntarioso, no es un tiro, pero va bien. El motor de momento está completamente de serie, que es como mejor, más fiabilidad tiene, aunque evidentemente si le das un poquito a la bomba y al turbo, pero un toque suave, el motor gana muchísimo, e incluso ganaría en consumos, porque le iba a costar menos andar. Cuanto más prepares un motor, menos fiabilidad va a tener a la larga, sobre todo si le das mucha caña. Necesita más mantenimientos y necesita más revisiones y estar más pendiente de él. Cuantos menos elementos mecánicos tenga una cosa, menos susceptible es de romper o de avería. Por ejemplo, los ejes pórtico están muy bien, pero yo no los montaría por una razón muy simple. Tienen muchos mecanismos y es más susceptible de rotura y tiene mucho más mantenimiento. Paro. Pues ahora sí, coño, este bache con tal se empezó a tumbos. En un badeo, si no lo conocemos, hay que bajarse. En este caso hay un puente para pasar andando, pero si no lo conocemos hay que bajarse y pasar andando antes de meterse, siempre. Vamos allá. Estamos esperando a que Payas se coloque y grabe. En este caso sabemos la profundidad, conocemos el río, no tenemos problema, pero en otros sitios lo ideal es entrar despacio, luego ya juntaré los vídeos. En este caso digo que conozco el río. Vayas, ahora graba desde encima da ponte. Sí, para, dale, y después vuelve a grabar desde encima da ponte. O rojo se graba, desde encima da ponte, desde el final da ponte, vale? Que voy a entrar despacio. Lo ideal es entrar en reductora en los badeos. Ventanillas cerradas si no puede entrar agua adentro. Variante.
Pues, cuidado que fochanga. Pues pedres, aquí siempre se mueven esos, os crollos. Pongo las tomas simultáneas para que veáis lo que se ve desde dentro del coche y lo que veis desde el puesto del piloto hacia afuera. A ver, con este coche con 40 pulgadas, estos vadeos son muy sencillos. Tendrán 40 centímetros de agua, 50, más o menos, no cubren la rueda mide 1 metro. Pero hay muchas rocas debajo en el segundo vadeo, no así en el primero, y con un coche más de serie, más normal, hay que tener mucho cuidado, ir muy despacio. Primera reductora y muy despacito, porque si no podemos golpear el coche, los bajos del coche contra las piedras, o incluso quedar atascados. No es tan sencillo ese vadeo con un coche de serie o con un coche con rueda más pequeña. Evidentemente, si con un coche muy preparado, pues es un paso normal, que puedes entrar en segunda o tercera reductora sin problema ninguno. Y además, como ya dije anteriormente, conocemos los vadeos. Esa es la ventaja. Si no, siempre hay que pararse a mirar y pasar muy despacito, siempre. En un vadeo, mucha precaución. Es un lugar a tener siempre muy en cuenta y pasarlo con precaución. Pues teño que mirar ya a pinza e todo aí que fai ruido. Vamos a seguir hablando en este caso de vadeos o pasos de agua. No siempre ni necesariamente es el cruce de un río. Un cruce natural de agua es un charco grande en el medio del monte o un río que desbordó un camino y vamos por el camino. Como dije antes, siempre que haya un puente cerca, hay que cruzar por el puente. O si no lo tenemos claro, aunque sea dar un rodeo grande, no vadeéis si no tenéis claro que vais a pasar, o tenéis miedo, o lleva demasiado caudal y mucha corriente, y puede ser que os arrastre el río. Y si no, como dije antes, enganchar una eslinga. En este caso hay pasos naturales de puentes preciosos, antiguos, sobre todo en Galicia y en el norte. Esto es un vadeo que ahora ya no es posible, porque hicieron un puente, se destrozaron ese sitio, es de Bau Silveiro a Lires, Costa da Morte. Ese es Juan Manuel, el que tiene ahora el Land Cruiser 90, con su Jimmy, antiguamente. Este lado de la pala, para pasar por debajo de la pala. Por debajo del arco. Por debajo de la pala, digo. Por ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos? Por ahí, métete por ahí. ¿Qué cogemos? Yo creo que por ahí sube bien, ¿o qué? Vamos a probar. ¿Con bloqueos o sin bloqueos? No, voy a probar sin bloqueos. Vamos. Vamos. Ah, de frente. Dentro. Un beso. Suéltalo, suéltalo. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Y ahora por dónde? Aquí. Esto es una competición en Couso, en Portugal, en un circuito que va por dentro del río durante varios kilómetros y hay vadeos dentro del río continuos. Y aquí los tenéis. Perres, joder, que fai un calor de cojones. ¿Y ahora? El murciélago manda y no tu puta banda. Ahí hay una malita. Sí. Por aquí, por aquí. Ah, por aquí. Por ahí. Ah, sí, mira, malita, por ahí. Gracias. ¿Qué dijo? Y vamos a quedar. Pues diles ahí que sin bloqueos. Sin bloqueos. Estos vadeos en brañas, que se llaman en Galicia un humedales, son muy peligrosos a la hora de que puedes quedar atascado. O también puede haber alguna roca escondida, alguna piedra en el fondo. Hay que tener algo de cuidado si no los conoces. En este caso vamos por zonas conocidas. Esto es un vadeo, una zona anegada de agua, que en verano no hay agua aquí. Pero bueno, eso pasa en muchos lugares de Galicia, que los caminos están llenos de agua por los desbordes de los ríos, embalses, porque es una zona muy húmeda y con muchas lluvias frecuentes, es normal. Y este es otro ejemplo de un camino lleno de agua, en el cual no sabemos exactamente la profundidad, pues por la acumulación de agua por las lluvias. Una zona donde no filtra, y no es un vadeo, no es un río, simplemente es un camino lleno de agua. Yo os digo, en Galicia es habitual, en este caso es cortito, pero hay zonas que son 600, 500, 400, 100 metros, que vas por el agua y no son vadeos. Igual a ver si pasa. Bloqueos,
Ey, ey. Estos son los vadeos que hay que conocer o si no meterse andando antes. Estos largos vadeos no se deben de intentar si no conoces la profundidad, el lecho del río, si es roca, si es fango, aunque normalmente donde corre el agua, como es este el caso, el firme es bueno y es el paso natural del río, pero bueno, hay que confirmarlo y estar seguro antes de meterse, ¿eh? Tener en cuenta que un error en el cálculo en 15-20 centímetros en la altura del agua puede hacer que nos arrastre el río. En este caso todos los coches llevan 37, trepador la mayoría, y 35. Son coches preparados, altos, con snorkel, y que encima conocemos el cauce y conocemos la ruta. Por eso lo hacemos con tanta confianza. Aún así es difícil calcular esos 15, 20, 30 centímetros de diferencia que pueden hacer que pasemos perfectamente, como es en el vídeo, a que nos arrastre la corriente. Si hay duda, eslinga o el winch enganchado antes de entrar, para ver si al coche lo arrastra la corriente en algún punto. Siempre asegurar estos vadeos, no hacerlos a la ligera porque sería un problema y grave que os arrastre el río. Continuando por pistas y caminos de tierra, corredoiras, vamos acercándonos a otro vadeo. Lo dicho, en las pistas no se debe de correr. La verdad es que me está sorprendiendo mucho las tomas desde esta cámara trasera. Quedan muy bien. Da sensación de más velocidad de la que llevo en la pista. En las pistas hay que andar despacio, es cuestión de sentido común. Hay muchos más usuarios, aunque este día estaba todo muy mojado. Aquí ya en las corredoiras y caminos reales ya no se puede correr, son muy lentos. Los coches van muy justitos porque tienen sobre 2 metros, poco más y algo menos. Pero en las pistas principales, que son de uso común, vías públicas, cualquiera, un ciclista, un senderista, una persona que va a pasear, otro coche, entonces no se debe de correr, no se puede correr. Y bueno, pues nos vamos acercando a los vadeos y hablando del tema este de los vadeos, de la circulación por pistas. El camino, ya veis, están llenos de charcos, de agua. Galicia es muy verde, o sea, ya de por sí es muy verde y cuando llueve, pues ese tono verde se agudiza y es mucho más bonito. Y nada, nos vamos acercando al vadeo que vais a disfrutar igual que lo disfrutasteis. Las tomas, como digo, dependiendo dónde ponga la cámara, son mejores o peores, o a mí personalmente me gustan más o menos, pero bueno, iremos mejorando la edición y mejorando los vídeos. Tengo que intentar que las GoPro, cuando van metidas dentro de la carcasa, como es el caso, no se llenen de agua o barro, porque si no me acuerdo de limpiarlas de vez en cuando, se empieza a ver borroso o se empieza a ver, bueno, como ahora mismo por las esquinas, mal. O sea que tengo que conseguir algún producto que haga que repela el agua y la suciedad para que, bueno, para que una ruta con más agua o barro no tenga que borrar demasiado. La siguiente ruta que vayamos muchos coches se va a disfrutar bastante más. Bueno, ahora vamos a entrar en el vadeo que ya visteis anteriormente, con esta toma trasera que hace efecto de que vas en una lancha. La verdad es que me encanta, nunca había visto mi coche desde esta perspectiva y me gusta lo que voy viendo, lo que voy dejando detrás, la verdad. Y estas tomas desde el mataburros con la misma cámara, la misma exactamente que va en la defensa trasera, pues vibra más porque el mataburros tiene más vibraciones, el sonido se escucha muchísimo peor, no sé si es porque está el motor al lado o simplemente por la vibración. Pero bueno, voy a buscar una ubicación aquí delante de todo en el morro del coche porque me gusta así la toma, pero no ni el sonido que tiene dentro de la carcasa
ni la vibración pequeña que tiene, sobre todo cuando hay baches, como se está viendo aquí, al haber piedras al fondo. Entonces le voy a buscar una ubicación a esta cámara más abajo en la defensa, igual que va en la defensa trasera, le voy a hacer un soporte en la misma defensa delantera, sin quitar el del mataburros, porque en alguna ocasión sí se puede dejar con el coche apagado grabando ahí, no es mal sitio. Y se ve, yo creo, mejor la sensación del camino, sobre todo cuando es como aquí con roderas y estrecho, que desde el interior, que desde el parabrisas. Desde el parabrisas evidentemente se escucha mejor el sonido, lo que se habla no va dentro de la carcasa, va la cámara suelta, a pelo, y se escucha mejor, pero bueno, lo vamos a ir mejorando poquito a poco. Por eso continúo este vídeo, para que vierais por los caminos, la belleza de los caminos en Galicia, en este caso en Coruña y cerca de Coruña, la cantidad de corredoiras, pistas, caminos, todo verde, ya veis, tojos alrededor, toxios, como decimos en Galicia, mucha maleza, los caminos si no se usan desaparecen, hay mucha humedad, mucha agua, cuando viene el calor nace la vegetación asombrosamente, y estos caminos que se ve que está de circular tractores, muchas veces ahora últimamente los madereros que los dejan con unas roderas brutales, a mí personalmente no me importa, porque conozco todos los caminos, los que están bien y los que están mal, y cuando voy con las 40 y el Terrano, me gusta que haya roderas y que están mal el firme, me encanta, pero también sé cuando están bien, cuando voy en el turismo o en el HRV, en el todo camino, en el sub, o en la moto, en la trail, pues busco caminos que no estén tan rotos para disfrutar de otra manera. Tiene que haber de todo, y en la variedad está el gusto, evidentemente. Esa es la ubicación exacta de la GoPro cuando va en el mataburros delantero, encima de la defensa, pero vamos a intentar buscarle una ubicación más abajo sobre la defensa y a ver qué pasa, cómo se ve. Voy a continuar grabando y poniéndose estas imágenes de otro vadeo. Ya veis, en esta ya os digo, las presiones, como dije al principio, son 600 bar delante y 500 detrás. Son presiones para ir un poquito cómodo, como el camino no estaba muy complicado, sobre todo con unas 40 es sencillísimo, realmente iba en trasera, no metí ni el 4x4, salvo en los vadeos, que por seguridad se debe de meter el 4x4, y la reductora, aunque a veces no lo hagamos por confianza y porque conocemos el lugar, se va mejor siempre sobre la reductora. Aunque pases en tercera o cuarta, tienes margen de marchas para bajar si pasa algo. Si entras en largas, si pasa cualquier cosa, estás sin margen de maniobra. Y ya os digo que los caminos están preciosos en Galicia con el agua, encima salió el sol en ese momento, aunque estaba de llover los días anteriores bastante, durante toda la noche, ese mismo día, durante algún tramo del día llovió bastante, y están preciosos. Iré mejorando, ya os digo, el sistema de soporte de las GoPro para que vibren menos. En esta ubicación del mataburros se sigue moviendo más de lo deseado, por lo menos a mí me lo parece, no sé qué os parece a vosotros, pero los caminos estaban muy bonitos ese día, y de hecho queríamos hacer este vídeo hablando del tema vadeos y del tema circulación por pistas y caminos, y eso, respeto para todos, para quien nos crucemos, aunque cuando hay muy mal tiempo y hace días de mucha agua y barro, realmente los que están en el monte son los verdaderos amantes del monte, la gente que de verdad le gusta el monte, y es cuando no solemos tener problemas con nadie, sino todo lo contrario, solemos parar, saludar, relacionarnos con la gente y nunca hay problemas. Siempre hay más cuando hace sol y esta gente que no es de monte, que le va un día porque le va a Decathlon, se compra toda la equipación y sale a lo que sea, a andar en bici, a caminar, y le molestan siempre los demás. La gente de montaña, la gente que salimos al monte y que nos gusta el monte, no nos molestan los demás, al revés, pues nos alegra verlos allí y nos encanta interrelacionarnos y dialogar con todos, y encima si pasa algún día algo, pues entre todos nos podremos ayudar. Si algún día nos pasa algo a nosotros, cualquiera nos puede ayudar. Si algún día le pasa algo a cualquiera que vaya por el monte y vamos nosotros, le podremos ayudar. Es cuestión de sentido común y lógica, que cada día en este mundo pues queda menos gente con sentido común y menos lógica y coherente. Vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en que una vez coloquemos un snorkel o que nos coloquen un snorkel en un taller o un amigo, hay que comprobar que ese snorkel esté bien sellado, que ese filtro del aire y todos los manguitos que van al motor, desde el snorkel al filtro del aire, del filtro del aire al motor, estén bien sellados. Entonces hay que colocar una bolsa o la mano en el capuchón, en la cabeza del snorkel, y el coche tiene que apagarse prácticamente. Si el coche no se apaga o no hace nada, sigue funcionando como si tal cosa al ralentí,
hay alguna entrada de aire. ¿Qué significa esa entrada de aire? Que cuando hagamos un vadeo es muy posible que entre agua, sobre todo si aceleramos fuerte, lo que va a provocar que dañar el motor o si no tenemos suerte. O sea que comprobarlo siempre. Como veis, en nuestras salidas hay muchas corredoiras o caminos reales estrechos de 1,90, 2 metros, los antiguos caminos ancestrales y otras muchas pistas que eran estos mismos caminos, pero ya abiertos por lo que sea, por alguna obra, por alguna saca de madera o por, bueno, necesidades del ayuntamiento o concello, como decimos en Galicia. Y hay mucha variedad de caminos y corredoiras antiguas, mezcladas, mixturadas con estas pistas que también están llenas de agua y están divertidas. Evidentemente siempre hay algún bache lleno de agua y le da vivacidad y le da belleza al recorrido siempre, el agua. Non costa nada parar e pasar despacio. Que como a xente, sabes, mira ben pa nós. Como visteis, nos cruzamos con una señora y pasamos despacito eso que era un tramo de asfalto. Aquí nos cruzamos con 2 personas más y volvemos a pasar muy despacio y saludando, que no cuesta nada y es cuestión de educación y respeto a los demás, para no salpicarles y por educación, para no pasar como brutos al lado de la gente y que hablen mal de nosotros, que es normal que lo hagan. De esta manera nos hacemos respetar y respetamos a los demás. Así debe ser siempre en los caminos y pistas. Respetar a todo el mundo, animales incluidos, dándole prioridad de paso ante nosotros. Y si pasamos al lado, despacito y apartándonos cuando podamos. Pero ainda subindo, se te fijas, podo ir máis rápido, sabes? Cando va baixando, se vai amorrado, e sin amortiguación, cada vez que ¡bum! Peta seguido. Subindo non, con peso está repartido. Un vaya tontería como se nota, non ves? Peta, pero non chega a petar de todo. Baixando, xa biches, antes, máis despacio, correcto. Como é o que son os pesos, non sabes? A importancia dos pesos. Sí, aquí o teñen moi bonito sempre, Claro, isto tarda en crecer, pero cando crezca dá gusto, non a merda do eucalipto. Aquilo que plantaron ali, cuidado, que maravilla, Además, ao lado da carretera, de cerquiña, non vale para ir lonxe, que xa outro día vindo para aquí xa o vin que xa estaba sin amortiguación. Outro día ainda tiña algo pola mañá, pola tarde de volta foi caendo o líquido e hostias. Sabes o que se aprecia que a cámara de diante moi ben? A estrechez dos camiños, sabes? Notas a corredoira, pero non se ve, tío. Aquí xa petei antes, non quero petar agora. Hasta para grabación, claro, ti te aburres máis, pero é millón, ir así, é millón. Sabes, non se ve pasar tan rápido as cousas. Payas y yo nos encontramos con sorpresa, por desgracia es una sorpresa, plantaciones de castaños y robles. Sin pensar en la economía inmediata, en el dinero inmediato, hay gente que aún planta y piensa a largo plazo, y nos encontramos plantaciones de castaños y de robles, y un montón de ellas. Árboles autóctonos de Galicia, que hacen que el paisaje sea tan verde, que haya tanta humedad y que haya tan poquitos incendios. Donde hay planta autóctona, provocar un incendio es casi imposible. Xa, normal de todo. Ya de regreso y a cámara rápida vamos a seguir por estas pistas que considero que estaba muy bonito el monte y mezclando eso, la cámara rápida con las tomas normales para que veáis lo bonito que estaba el monte, las pistas, aun siendo una pista amplia, cómoda, con algún bache lleno de agua, lo que le hace más bonita. Pero bueno, que estaba muy bonito el monte y un día que disfrutamos preparando este vídeo sobre los vadeos, además de otros vídeos antiguos, algunas tomas que ya teníamos, ahora vamos a llegar al garaje y hacer un mantenimiento mínimo de las cosas que hay que mirar. Pues en este caso vamos a revisar las pinzas de freno, lo vais a ver, holguras, rodamientos, siempre los aceites, si entró agua, si no entró agua,
de los diferenciales, del cambio, de la transfer, y en este caso, y llegando al garaje, le vamos a mirar también los émbolos de las pinzas de freno, lo vais a ver en el taller. Yo no soy mecánico, pero bueno, desmontar sí sé ir desmontando. Después ya me ayuda Doldán y los demás a volver a montar con piezas nuevas si es necesario, o a limpiar las viejas si es que aún sirven y están en uso. En este caso lo vais a ver, nos encontramos los émbolos de las pinzas de freno delanteras con óxido, y hay que cambiarlos, no queda otro, es lo que hay. A veces toca, el agua tiene esos efectos. Y así quedó el terreno después de nada, pues ya visteis, 3 o 4 vadeos y las pistas y las corredoiras y caminos llenos de agua y barro. Siempre importante, antes de entrar el coche en el garaje o en el taller, lavarlo bien. Vais a ver también que yo al llegar siempre lavo el coche, sobre todo por debajo. Por arriba no es que lo limpie muy bien, por dentro ya lo lavaré. Pero los bajos, para después trabajar en él y para comprobar eso, lo que os dije antes, hay que tenerlos muy muy limpios. Y lo vais a ver ahora lo que hacemos Payas y yo al llegar. Aquí estoy colocando el terrano para darle un manguerazo y que los bajos me sea cómodo dárselos. Como hay una zanja en el medio, me es más cómodo colocarlo en el medio de la zanja. Ya veis, pararse un poquito antes de meter el coche en el garaje o en el taller y lavarlo, bueno, las ventanillas, sobre todo para ver, después lo que son las cerraduras, y lavar todos los bajos del coche, pasos de rueda, llantas, frenos, transmisiones, toda la parte de abajo, para si tenemos que trabajar en él o tenemos que hacer algo en plan de mecánica, o el mecánico que lo haga, que por lo menos no le caiga la tierra en los morros, y aparte que no es bueno que queden las pinzas llenas de tierra y barro. Después lo que habría que hacer durante la semana, aunque no usemos el coche y sea un coche así más para extremo, para viajes, circular en él para que los frenos se sequen, para que en los rodamientos la poca humedad que haya la eche el propio calor al funcionar. Deberíamos de hacerlo siempre, de cogerlo por la semana, ir a comprar el pan o darle una vuelta al llegar del trabajo, o llevarlo un día al trabajo si es posible. Mover el coche. Los coches quietos y parados no están bien, sobre todo después de meterse en muchos vadeos, mucho barro. Lo ideal es circular con ellos durante la semana y no esperar 15 días o 20 o una semana a cogerlo, ¿eh? Eso sería lo ideal. Ya os digo, lo de limpiar el coche es importante también, sobre todo por debajo. Es una buena praxis, una buena práctica acostumbrarse a hacer esto a diario. Que un día, por lo que sea, por prisa, no podéis lavarlo en el momento de llegar, que es lo ideal, porque si lo lavas en el momento de llegar, el barro viene fresquito y sale como nada. Si lo dejas unos días secar, después cuesta el triple, y lo que haces en 5 o 10 minutos vas a tardar media hora más y no va a quedar exactamente igual que si lo haces en el momento, ¿eh? Entonces lo ideal es hacerlo en el momento, pero bueno, a veces no se puede por lo que sea. Pero es una buena práctica acostumbrarse a hacer esto en el momento de llegar, que es cuando mejor sale el barro, la tierra, y ya veis que yo lo coloco de un lado y de otro para dejar la tierra en el suelo y no en el asfalto.
La zanjita es más grande de lo que parece. Bueno, en el caso del Terrano no le hacen falta los bloqueos porque tiene muy buen descuelgue con el cuatrilink delantero y el 3-link trasero, pero cualquier otro coche en esa zanja hubiese puesto bloqueos, ya os lo digo yo, quedaría parado, fijo además. Y así es como entra el coche al taller, completamente limpio, y empezamos a mirarle pues lo que os digo, los niveles, las valvulinas, en este caso desmontar, después de mirar los rodamientos, las pinzas delanteras de los dos lados y comprobamos con tristeza que las gomas estaban destrozadas y además los émbolos habían cogido óxido, o sea que hay que cambiarlos, pedirlos y cambiarlos, porque no vale de nada poner las gomas nuevas si los émbolos tienen óxido. En breve, pan para hoy y hambre para mañana, porque en breve volverán a perder líquido y encima es un problema porque te puedes quedar sin frenos. Si el émbolo se sale o se sale una pastilla y el líquido de frenos sale de golpe, te quedas sin presión en el circuito y lo que te vas a quedar es sin frenos en ninguna de las ruedas. O sea, te puede salvar el freno de mano en un momento dado, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que revisar estos coches que van al monte, hay que revisarlos todos muy bien. Todo además, ya te digo, holguras, rodamientos, líquidos, bueno, lógicamente el aceite, el nivel de aceite, pero también el nivel de diferenciales, si no les entró agua, y el nivel en cambio y transfer, entre otras cosas, líquido de frenos, todo hay que revisarlo mucho, porque son coches que usamos en situaciones extremas, con ruedas grandes, y que los hacemos sufrir, es evidente, y no cuesta nada pues comprobarlo, si no es el mismo día, como fue el caso, es otro día durante la semana o antes, sobre todo antes de salir de ruta o de viaje. Hay que revisar todo para no llevarnos sorpresas el día de la ruta. Bueno, aquí tenéis un poquito lo que hacemos. Bueno, la elevadora ayuda mucho, hace más cómodo el trabajo, es evidente, pero con un gato de mano o un High Life también sirve. O sea, un gato de taller de los de toda la vida sirve perfectamente. Mover y trabajar con las 40 o unas 37 ya no es moco de pavo. Cada rueda pesa 64 con 300 gramos, 64 kilos 300 gramos, con llanta. Y bueno, ya no es para todos. Pero bueno, con maña más que con fuerza se va llevando. Eso sí, asegurar siempre muy bien los coches cuando estéis trabajando debajo de ellos. En este caso, con la carretilla no hay problema, pero aún así asegurarlo, siempre tener un... no os metáis debajo de cualquier manera porque al final pueden ocurrir accidentes. Como ya sabéis todos, si tanto un elevador como trabajando con la carretilla, procurad, bueno, pues ser muy prudentes y tener mucho cuidado, sobre todo los que sois mecánicos de verdad y estáis más tiempo debajo de los coches. No es mi caso. En mi caso sería muy improbable porque son 4 días que hago 4 chapuzas, más bien desmonto para que me ayuden. Y aquí el maletero organizado. Antes de nada también organicé el maletero, que lo tenía hecho un desastre, y coloqué las cosas en su sitio y todo atado y bien atado. El compresor con el calderín, el High Life, siempre llevo de repuesto algún gancho por si rompe, llevo unos perrillos por si rompe el cable del winch, y bueno, coche un poquito más limpio después de volver, que no cuesta nada, y ahí tenéis las pinzas con los émbolos, aún antes de sacarlos, que no lo sabía, que estaban tanto las gomas como los émbolos, rotas las gomas y oxidados los émbolos, y hay que pedirlos. Aquí ya está Manolo Doldán ayudándome a algo que yo ya no sé,
no alcanzo a hacer, que es colocarle al cable para que no pierda el todo líquido de frenos, pues hacer que no pierda para poder mover el coche y dejarlo allí hasta que lleguen las pinzas y los émbolos, perdón, las pinzas no, los émbolos y las gomas y montarlas. De momento y hasta nuevo aviso, el Terrano está sin frenos delanteros, quedó desmontado, pero bueno, en breve ya llegarán los émbolos y llegarán las gomas y montaremos todo y volveremos a tener frenos nuevos y para otra temporadita queda listo. Habrá que mirar otro día los émbolos y las pinzas y las gomas de los frenos traseros. Aunque bueno, parece que no frenan mal en principio, ni hacen ninguna cosa rara, las pastillas todavía están nuevas. Y eso, prudencia al trabajar debajo de los coches y asegurar muy bien que no se muevan. Por ejemplo, ahí yo tenía, siempre lo hago, la reductora puesta, la primera puesta, para que el coche no se mueva. No cuesta nada meter la reductora, la primera o la marcha atrás, dependiendo si estamos trabajando delante o detrás, y es improbable o casi imposible que el coche se mueva. Si ya metes los bloqueos ya es la hostia, pero no es necesario. En el taller, en llano completamente, en este caso con la carretilla enganchada al eje, es muy improbable que el coche se caiga o que pueda haber un accidente. Pero sí es importante asegurar los coches a la hora de trabajar en ellos, sea así en el suelo, donde hay menos peligros evidente, o en un elevador. Ahí está, ves, un mecánico profesional dando lecciones de mecánica, es broma. Yo no soy mecánico ni tengo ni idea. Ahora aparcar el coche hasta nuevo aviso, hasta que lleguen las pinzas y los frenos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo, dar me gusta, comentarlo en YouTube para que la plataforma de YouTube haga más visible este vídeo. Y poco más, seguimos en estos vídeos que parece que a la gente le gustan, de consejos y recomendaciones, sobre todo para los que empiezan o no tienen tanta experiencia. De una persona que no es mecánico, repito, no es lo mío la mecánica, pero bueno, aquí están unos pequeños trucos, consejos y recomendaciones.